Hola, soy Gustavo Antonio Huerta Patraca, pedagogo. Bienvenido a este espacio donde compartimos información sobre diseño curricular, tecnología y educación e investigación educativa. Hola a todos, soy Gustavo Antonio Huerta Patraca, pedagogo y les voy a platicar sobre el tema de investigación educativa, en concreto la metodología de investigación. En los enlaces que pueden ver en el video, en la parte inferior izquierda, pueden descargar la presentación y bueno, los invito también a ver el canal de YouTube, en donde pueden observar algunos otros videos sobre la temática. El enlace es bit.ly/press-medio y mayúscula invest. Primeramente, va destinado este video a los estudiantes que están realizando sus estudios de licenciatura y que luego tienen como algunas dudas sobre esta problemática de la investigación en general, presentar un panorama rápido, claro, que pretendo mostrarles y que para mayor información pueden consultar textos, libros con sus profesores de metodología de investigación. No pretendo dar como un lineamiento, estructura única, sino más que nada aportar en el esclarecimiento de ciertos términos, ideas, conceptos, estructura. Cuando hacemos investigación, lo primero que debemos tener claro es qué busco. Este proceso de gestión de información que establece ciertos criterios, es decir, el año, el idioma, los sitios en donde voy a buscar información, bases de datos, etc. Aquí se recomienda primeramente, antes de hacer el planteamiento de la problemática, definir la situación, el problema, a partir de la información teórica que existe ya en artículos de revista, en libros, en capítulos de libros, en ponencias, congresos. Importante dónde buscar, más adelantito les muestro un video un enlace a un video donde se puede buscar y cómo hacerlo. Una vez que tenemos toda esta información, importante organizarla, gestionarla, descargar, marcar como favoritos, agregar a un gestor de referencias como puede ser Zotero, como puede ser Mendeley, respaldar toda esta información y saber bien para qué lo puedo utilizar, si me sirve para un estado del arte, si me sirve para la justificación, para elaborar el marco teórico, etc. Para ello, importante partir de palabras claves, pueden ser en español solamente o español e inglés. Amplía enormemente la cantidad de documentos que encontramos en el idioma inglés. Algunos lo catalogan como que el inglés es el idioma de la investigación a nivel mundial, es donde hay muchos textos de diferentes temáticas. Definir los criterios de búsqueda, rangos de años, generalmente los profesores piden 3 a 5 años de documentos de 3 a 5 años de vigencia, porque bueno, partiendo de que tanto estudiando y dentro de 1 o 2 años terminan los estudios de posgrado, de licenciatura, pues bueno, ya esas citas, documentos están siendo de 7 años. Filtrar información, primera lectura, revisen el título, el resumen o el abstract y las palabras clave. Identifiquen qué está planteando ese autor, esos autores de los artículos. Y ya si les interesa, bueno, los van seleccionando, separando para ciertos apartados que puedan ir sirviendo. También organizar esta información por carpetas, por fechas, poner el nombre de los archivos para posteriormente hacer la lectura y procesar esta información. Es importante utilizar diversos buscadores académicos. En ese enlace les dejo el acceso a este video tutorial de YouTube donde muestro algunos de estos buscadores y en el canal tenemos también algunas otras conferencias que pueden servirnos para esta fin. Uno de los puntos iniciales que se debate mucho es esto de la estructura de un proyecto. ¿Qué elementos lleva? ¿Cuáles son los apartados? Depende mucho, número uno,
de la institución donde se estudia la licenciatura, el posgrado. Ahí cada institución plantea una estructura de acuerdo al área academia de investigación que lo propone. Existe un grupo de profesores que lo definieron de manera previa. También depende mucho del enfoque que se está dando a esta investigación. Si se va a hacer generación del conocimiento, se está haciendo aplicación del conocimiento solamente. Entonces, depende mucho si es proyecto de investigación aplicada, proyecto más documental, más monografía, más monográfico, etcétera. Son una serie de elementos y aquí estoy planteando una estructura de 4 capítulos que se proponen y bueno, con ciertos elementos al interior. Vienen los elementos de formato, portada, índice, introducción, al final conclusiones y la discusión de resultados, referencias y bueno, los apéndices respectivos o anexos. El primer bloque sin duda es el planteamiento del problema, algunos le llaman antecedentes del problema o antecedentes del estudio. El bloque o capítulo 2 es la parte teórica, algunos le denominan marco referencial, marco conceptual, marco teórico, no es lo mismo. Hay ciertas distinciones en estos 3 elementos. El capítulo de metodología o de diseño metodológico, el capítulo de resultados. Algunas investigaciones presentan un capítulo 5 donde hablan de un proyecto de intervención o un capítulo 4 del proyecto de intervención y luego el capítulo 5 de los resultados. Reitero, depende mucho del enfoque, de la estructura que marca cada una de las instituciones. En el primer capítulo, bueno, la parte esencial es presentar la problemática justificada, estado del arte, la formulación del problema, generalmente en forma de pregunta, objetivos, los supuestos preliminares, ya si lo tienen claro en cuanto al enfoque cuantitativo, pues se llamarán hipótesis, cualitativos se denominarán supuestos hipotéticos. El índice del marco teórico, bueno, depende muchísimo de cada una estructura. En el diseño metodológico sugiero 6 momentos, 6 etapas. La parte del método, el escenario, la población muestra, los instrumentos, la descripción genérica del proceso de análisis y las fases del estudio. Ya luego los resultados, donde básicamente se divide en la información sociodemográfica de los participantes del estudio y bueno, los resultados que pueden presentarse por variable, por dimensiones de estas variables o categorías, dependiendo del enfoque, es decir, resultados cuantitativos, resultados cualitativos y luego la triangulación o las metainferencias en caso de los estudios mixtos, o también pueden mostrarse resultados por fases del estudio. Esto es, no hay una estructura general, sin embargo, se plantean posibilidades al respecto. Vamos a ver algunos de estos apartados que estoy aquí señalando. La primera parte es la justificación. Dime, aquí se expresa, así como el lector dice, dime eh, si tu problema existe, es real, dame datos, dame citas, dame información. Generalmente nos piden citado APA en ciencias sociales, en educación, algunos utilizan otro título de referenciado, de citación, básicamente concuerda con eso. Aquí podemos tomar datos para justificar a nivel internacional, nacional e institucional. Quizá por ahí algún programa de apoyo de la universidad o programa, plan de desarrollo, etcétera, incluye ciertos elementos que pueden servirnos para justificar nuestra investigación. El estado del arte, que algunos lo ponen al principio del capítulo, otros segundo, otros lo incluyen en la parte del marco teórico, básicamente consiste en dar cuenta de las investigaciones empíricas que ya existen. Si bien es cierto, hay también aportaciones documentales, se guardan, si nuestra investigación es empírica, si voy a hacer instrumentos, aplicar instrumentos, alguna intervención, pues busco investigaciones similares. Se puede hacer estado del arte los últimos 10 años, también metaanálisis o revisiones sistemáticas de literatura. Básicamente es, ¿quiénes han investigado antes que yo este objeto de estudio, esta problemática? Y ahí vamos señalando quiénes, en dónde, qué metodología han utilizado, cuantitativa, cualitativa, qué instrumentos, con qué tipo de población y qué resultados están mostrando.
De este modo, pues bueno, ahí se enuncian en esta sección. Para la parte de los elementos de objetivos, preguntas, supuestos, métodos y demás, utilizo con mis estudiantes esto que le llamo matriz metodológica, donde busco establecer la congruencia entre estos elementos de la investigación. Básicamente pongo como documento de trabajo preguntas, objetivos, supuesto, método, instrumento, técnica y población en una tabla. Ya luego, este es documento de trabajo porque posteriormente se ubica en la sección correspondiente en prosa. Entonces busco la pregunta de investigación general y las preguntas específicas. Se formula el problema en una interrogante que debe tener tres elementos. Debe iniciar con una frase interrogativa, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, etcétera. Una problemática y un contexto. La problemática es concretamente el objeto de estudio que se aborda y el contexto, bueno, la población, el lugar, la región geográfica, etcétera. A partir de la pregunta general se derivan preguntas específicas que en su conjunto ayudan a responder esta pregunta general. De la mano con la pregunta debe ir de incongruencia total el objetivo, que básicamente me muestra el nivel de profundidad o alcance de la investigación. De modo que yo puedo plantear, por ejemplo, en el área educativa, cómo influyen las tecnologías en el aprendizaje significativo de los alumnos de la materia de álgebra en ingeniería. Y mis objetivos ahí estarían planteando. Puedo hacer una mera descripción, describir la influencia. Puedo establecer correlaciones entre la tecnología y cierto manejo del tema. Puedo diseñar alguna propuesta. Puedo evaluar e implementar esa propuesta, taller, capacitación para maestros, para alumnos. Puedo incluso evaluar los resultados de esto con hombres, con mujeres, con grupos, etcétera, sin perder de vista la forma de hacer. Junto con cada pregunta de investigación general y específicos van correlacionados estos objetivos. Los objetivos llevan por su parte verbo, problema y contexto. Las preguntas, frase interrogativa, problema y contexto, pero ahí se tienen que ir empatando y orientando hacia la misma temática. Le llamamos supuesto general, cuando empezamos todavía no tenemos quizá claro si va a ser un enfoque cuantitativo, se denominaría hipótesis, o cualitativo, supuesto hipotético. Se pueden establecer solo uno, un supuesto general, o un supuesto por objetivo, que bueno, ahí dependerá, por objetivo y pregunta, dependerá mucho de la metodología. Lo podemos tener como borradores y plantear solamente el supuesto general de entrada. En el método, que ya es la parte vinculada al capítulo 3, ahí es donde mencionamos ya enfoque, paradigma, diseño y alcance, fases del estudio, que vamos a ver un poquitito más adelante. Las técnicas e instrumentos, puede ser una técnica encuesta, entrevista, grupo focal, observación, etcétera. O algún instrumento, cuestionario, que es un conjunto de preguntas, pueden ser abiertas o cerradas, y nos da una orientación cuantitativa. Escala, ¿no? Escala, el rango de opciones, escalas tipo Likert, escala de actitud, escala de Goodman, diferencial semántico, test psicométricos que ya existen, algunas escalas que ya están avaladas con sus niveles de confiabilidad y validez, y bueno, la población, grupos, subgrupos. En este sentido, esto debe tener una congruencia. Si yo estoy diciendo aquí que mi enfoque es cuantitativo, pues mis instrumentos tienen que ser de este corte, orientadas a la población que seguramente está citada en preguntas, objetivo y supuesto a partir de estas orientaciones. Dentro de los supuestos, que básicamente, o hipótesis, pues siempre llevan unas variables o unidades de análisis. A partir de eso, bueno, si es cuantitativa, se puede redactar variable, un nexo o conector entre estas variables y un contexto, que es el mismo de la pregunta y objetivo. Y así es como se puede ir estableciendo. A partir de la definición de las variables, es que se hace el marco teórico. Un punto que quiero precisar ahí, el marco teórico, como su nombre lo señala, es un ámbito en donde se incluyen teorías. Por tanto, si voy a hablar de aprendizaje en algo en el área educativa, debo incluir las teorías que explican este proceso de aprendizaje vinculado con mi variable. Modelos, enfoques. Esto hace un marco teórico. El marco conceptual refiere a este esclarecimiento de
palabras o conceptos que conforman mi definición teórica, mi acercamiento a la definición de las variables, las dimensiones o indicadores, dependiendo de cómo operacionalizo estas variables. Y los marcos legales, por ejemplo, bueno, es todo el fundamento de políticas públicas, políticas educativas en su caso, y de eh, legislación sobre el tema de estudio. También existen, bueno, algunos le llaman marco contextual, que básicamente pues describe el sitio donde se va a hacer la investigación. El marco teórico en su caso, que repito, es integrar las teorías vinculadas con las variables de estudio, pues teniendo muy claras las variables, de aquí debo de tomar este tema. No andar bordeando mucho con antecedentes históricos y demás, sino irnos directo a las variables. En una ocasión me decía un profesor de estudio en el doctorado que entre 25 y 30 y 35 páginas es suficiente para un marco teórico bien desarrollado, bien profundo. No por tener más páginas en un marco teórico es mejor. Aquí, a partir de las variables, se recomienda primero establecer los temas, tema 1, tema 2, tema 3, y luego los subtemas de cada uno, en una organización de lo general o particular. El tema 1 es más general, el tema 2 más específico, el tema 3 mucho más, y así sucesivamente. Y ya luego en el tema 1, incluir el detalle de lo simple a lo complejo, o igualmente de lo general a lo particular. Todo esto va citado, obviamente, en este desarrollo, dependiendo del el tipo de citación que se solicite. En casos de ciencias sociales, pues bueno, cita APA, y todo esto nos da el sustento teórico de la investigación. Este tópico del diseño metodológico es como en donde ya hay como muchas disyuntivas, porque hay varias metodologías, varias posibilidades. Aquí, de lo primero que debemos de tener en cuenta es el enfoque que se vincula al paradigma. Básicamente el enfoque está cuantitativo, cualitativo, mixto. Eso determinará el paradigma de investigación en que se sustenta, el diseño metodológico que subyace a este enfoque y bueno, el alcance en cuanto a ello. Junto con estos primeros 4 bloques que conforman el método, hay que describir el lugar, el contexto, los instrumentos, el proceso que voy a utilizar cuando analice los resultados, los datos, la información y las fases del estudio. En estos apartados del diseño metodológico es donde describo el cómo voy a desarrollar la investigación. Y aquí es donde algunos golpes de realidad, ¿no? Porque luego puedo plantear de inicio que voy a diseñar un modelo, una estrategia, una propuesta, cuando en realidad el tiempo, el alcance, el tipo de condiciones de nuestro estudio nos puede disminuir un poquito, bajar en cuanto al nivel de alcance, pero sí un metodológicamente bien sustentado, ese sería el criterio. No, un estudio de carácter exploratorio no es menos que uno de propuesta, siempre y cuando se encuentre bien sustentado, bien estructurado metodológicamente. Los paradigmas de la investigación, de acuerdo al texto de John Criswell, son 4 y cada uno subyace a uno de los enfoques. Por ejemplo, en caso del pospositivismo, que va más vinculado a la parte de observación empírica, analítica, busca verificar teorías, utiliza enfoques más deductivos. Este está vinculado a los enfoques cuantitativos, al enfoque cuantitativo. El constructivismo, que aclaro para los del área de educación, no es constructivismo pedagógico, es un constructivismo que tiene que ver con toda la construcción social histórica, vinculado a la hermenéutica, ¿sí? Al análisis de datos cualitativos, que busca a partir de los significados de lo que arrojan los participantes comprender una problemática. El pragmatismo, vinculado a los modelos, a los enfoques de modelos mixtos, ya donde fusionamos metodologías cuanti y cualitativas, ahí se centra ya en el problema, se orienta más a las cuestiones plurales y prácticas, mientras que el paradigma transformador tiene un corte ya más hacia la parte social, política, que busca ya la parte del cambio, sustentado más en cuestiones
enfoques críticos al respecto. Junto con el paradigma tenemos los tres enfoques, cuanti, quali y mixto. Hay libros enteros que hablan de la metodología cuantitativa, de la metodología mixta, de los cualitativos. Aquí a grandes rasgos buscamos un proceso más deductivo, los estudios cuantitativos, y un poquito más flexibles o inductivos en los estudios de corte cualitativo. El mixto que combina estos dos enfoques, aunque sí hay peculiaridades, no por incluir una encuesta y una entrevista es mixto. Aquí tiene que ver no solo el instrumento y la técnica, sino también el objeto de estudio, el análisis que voy a hacer de estos datos para determinar la mixtura. Puede ser mixto con enfoque dominante hacia lo cuantitativo, mixto con enfoque dominante a lo cualitativo. ¿Sí? E incluso hay mixto de dos etapas también, ¿no? En cuanto a las metodologías. Cuando definimos el enfoque cuanti o cualitativo, tenemos que determinar el diseño de esto. El diseño tiene que ver con la cualidad o posibilidad de manipular variables. En los cuantitativos tenemos dos grandes bloques, los diseños de corte no experimental, donde no se manipulan variables, y nos lleva a estudios de corte transeccional o transversal, que es la recolección de datos en un único momento, estudios de tipo exploratorio, descriptivos, correlacionales vinculados a ello, y estudios longitudinales que son a través de lapsos poco más extensos, y ahí sí tienen que utilizar ciertos cohortes en el tiempo para hacer estudios. No es lo mismo analizar un fenómeno en un grupo poblacional durante un periodo corto, en un único momento, a decir, voy a verlo a lo largo de 3 años, 5 años y las evoluciones semestrales. Entonces hace más cortes y más extenso. También están los trabajos de tipo experimental, que aquí, bueno, dependiendo de qué tanto manipulo las variables, mayormente trabajamos con grupos que ya están conformados, grupos intactos se le llama, eso nos lleva a hacer estudios cuasi experimentales. En los preexperimental, bueno, tienen un grado mínimo de control, y en los experimentos puros, que ya ahí tenemos mayor control de la variable, nosotros podemos manipular ahí hasta cierto punto estos tipos de investigación. Importante señalar, en función de esta manipulación de variables, el grado de esta, si es experimental o no experimental, con los tipos que acabo de señalar. Para el caso de la investigación cualitativa, que es más flexible y se va construyendo conforme avanza la investigación, tenemos estudios de corte de teoría fundamentada, con diseños ya sean sistemáticos o emergentes, que buscan generar a partir de una teoría, fortalecer esta misma con los resultados que van dando ciertas personas a través de la recolección de datos cualitativos, con análisis de estas herramientas, hermenéutica, más narrativo, que van vinculados con esto. Su orientación va hacia la fortalecimiento de teorías o generación de las mismas. También existen diseños de corte etnográfico, estos se orientan más hacia estudiar grupos y sus comportamientos, mientras que los fenomenológicos se centran en esta relación sujeto-objeto del conocimiento y se vinculan más a estudiar situaciones, problemáticas, fenómenos. Puede ser fenomenológico, hermenéutico, empírico. También hay estudios de investigación-acción, donde ya hay fases, momentos en donde ya el investigador se puede involucrar en una acción, una intervención, o puede preparar personas para que hagan esta intervención. Yo capacito a unos y cada uno de estos va a generar un impacto en un grupo y estoy interviniendo de manera indirecta o de forma directa, investigación-acción participativa, siendo yo el que estoy promoviendo, impartiendo, trabajando con ellos. O estudios de corte narrativo, diseños narrativos que ya se centran más en orientaciones verbales, opiniones de autobiográficos, biográficos, o de cierta opinión de ciertos temas, perdón, a partir de los participantes del estudio. Cuando usamos investigación de corte mixto, enfoque mixto, tenemos estudios que pueden ser diseños concurrentes, secuenciales de conversión e integración. Tienen que ver de manera directa con la forma en que voy a recolectar datos.
lo voy a hacer primero una parte y después otro, una secuencia, primero lo quanti, luego lo quali, o puedo ir haciendo quanti quali de manera concurrente o convergente, dependiendo de cómo lo voy a plantear. Y en función de esto, una vez que tienen los datos cuantitativos, los cualitativos, se hacen las metainferencias, que pueden ser triangulaciones, comparaciones, etcétera, ¿no? Los estudios mixtos pueden ser mixtos puros que van de origen cualitativo, este, mixtos con orientación cualitativa, mixtos con orientación cuantitativa, mixtos con puramente cualitativo, con algún, digamos, gradiente más cuanti o más cualitativos. Cuando hablamos de los alcances de la investigación en corte cuantitativo, nos lleva el texto de Hernández Sampieri de identificar estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. El alcance se vincula con el objetivo de investigación. Así, los estudios de carácter exploratorio muestran un primer acercamiento a la problemática. Los descriptivos, como su nombre lo señala, presentan un panorama general de la variable, en qué está presente, ausente, en qué nivel se encuentra y estatus. Los correlacionales, que establecen una relación de causa-efecto de mayor o menor grado de un estudio, una vinculación de ciertos factores. Los explicativos son los que se vinculan, cometí un error ahí, los explicativos son los que se vinculan causa-efecto para generar estas problemáticas, incluso también las propuestas, las intervenciones, los planteamientos que implican la intervención o aplicación de algo en este giro. Hay una parte del tamaño de la muestra, ¿no? En la parte cuantitativa puede haber estudios de corte probabilístico, no probabilístico. En este enlace que les dejo, pues hay una calculadora para el tamaño de la muestra. Obviamente me integra los datos de la población o universo y te determina el tamaño de la muestra, estableciendo el margen, el nivel de error, el nivel de confiabilidad, y bueno, con un margen de error de más o menos 5 y un nivel de confiabilidad del 95 es muy bueno, se puede mejorar, pero bueno, considerando que entre más nivel de confiabilidad, de confianza tenga en la obtención de mis datos y menor sea el grado muestral, pues mayor será la cantidad de la muestra que tenga que escoger. Hay formas de elegirlos, probabilísticos, en todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y no probabilísticos, que son donde algunos de los estudiantes van elegidos en función de el tipo de las características del investigador, tipo intencional, tipo por conveniencia, mientras que nosotros de probabilístico pues, está el muestreo simple, aleatorio simple, estratificado, y bueno, hay que señalar siempre los criterios de inclusión, exclusión y eliminación en este apartado. Dentro del mismo capítulo 3 viene el tema de los instrumentos con los que vamos a recolectar información y bueno, posteriormente será analizada. Estos instrumentos, y aquí hay dos elementos medulares, la confiabilidad y validez. Ningún instrumento que pueda ser aplicado en una investigación con un rigor metodológico puede ser aplicado así como de, tengo 10 preguntas, me siento a reflexionar, las hago, las planteo y las aplico. Porque no sabemos si lo que estoy planteando mide la variable que tiene que medir o que busco medir. A eso se le llama niveles de validez. Y existe validez de contenido, de criterio, de constructo. Hay procedimientos concretos que establecen cómo hacer validez de contenido, validez de criterio, de constructo. Mínimo que alguien más me revise este documento que estoy planteando como cuestionario, como encuesta. Y los de confiabilidad quiere decir que en qué medida este instrumento que estoy planteando, con esta previa operacionalización de variables, dimensiones, categorías, indicadores para determinar los ítems, en qué medida cada uno de estos ítems puede producir resultados similares en poblaciones que tienen características afines. Y hay distintas formas para determinarlo. Una de las medidas de consistencia interna
se llama alfa de Cronbach o en función del tipo de ítems. Para eso, bueno, es otro tema completo, llamada KR20 o Q de Richardson 20 o 21, dependiendo del tipo de ítems y sus niveles de dificultad. En función de eso hay que revisar confiabilidad y validez. Muchas veces conviene buscar un instrumento que ya exista de algunos autores, de algunos estudios que revise ahí anteriormente. En mi revisión bibliográfica me doy cuenta de que fulano de tal estudió tal cosa y aplicó una encuesta, una escala que diseñó y tiene tanto ya de validez y confiabilidad, el alfa de Chrome, etcétera, ese lo puede utilizar total o parcialmente. Se vale utilizarlo tal como está, se vale aplicar una parte. En caso de que no sea así, hay que crear el instrumento, su operacionalización, someterlo a procesos de validez, de confiabilidad, alfa de Cronbach. También se pueden hacer análisis factoriales exploratorios, confirmatorios y que nos determinen qué tanto el peso de este ítem nos ayuda a identificar la presencia o ausencia de la variable. Todo un tema que más adelante en otra intervención les podremos profundizar. Y bueno, en función de esto tenemos cuestionarios, que es un conjunto de preguntas que pueden ser abiertas y para plantearse a través de la técnica de entrevista, o pueden ser cerradas a través de la técnica de encuesta, escalas de actitudes, por ejemplo, tipo Likert, diferencial semántico, Goodman, o algunos otros tipos de instrumentos, ¿no? O de técnicas concretas de observación, grupos focales, las de entrevista y sus diferentes modalidades. Algo muy importante es señalar las fases de estudio. Aquí es donde digo qué hice o qué voy a hacer, en qué orden. Y planteo elementos que me van a permitir lograr los objetivos planteados, así como dar respuesta a las preguntas de investigación y la comprobación de la hipótesis o descripción e interpretación de la información para el supuesto hipotético. En función del diseño de investigación que se plantea, son las fases. Puede ser que plantee un estudio de pretest, intervención post-test, o de pretest, retest, o solo la parte de la intervención y medir el efecto. Depende mucho del diseño, de la forma que voy a plantear las fases de este estudio, que repito, se vinculan directamente con los objetivos. Una vez que ya tengo esta parte, llego a los resultados y aquí vienen como, bueno, a ver, ¿cómo recolecto, cómo analizo estos datos de corte cualitativo, de corte cuantitativo? Un último punto en el proceso de operación es el informe de investigación, que bueno, básicamente es concentrar la información obtenida a partir de lo que se solicita, tesis, tesina, la monografía también implica investigación, no tan rigurosa como esta que estamos planteando, que es más común para tesis de licenciatura y posgrado. Cuando recolectamos investigación de corte cualitativa, tenemos que ubicar el tipo de muestreo. ¿Qué datos busco? No hay que perder de vista los objetivos del estudio, los supuestos de los que se parte, que finalmente pueden irse adaptando, modificando en función de lo que se va encontrando. Tiene cierto grado de flexibilidad la investigación de corte cualitativo. En función de lo que determino, puedo, en lo cualitativo, hacer uso de observaciones, de entrevistas, de grupos focales, focus group, cuestiones bibliográficas, llevar mis diarios de campo. En función de esto mismo, también se puede utilizar software, Atlas T, MaxQDA, que te permiten ubicar esto. Y hay una palabra clave aquí, que son las categorías de análisis, que pueden ser de inicio a partir de mi operacionalización de variables o se van generando a partir de la información que voy recolectando. Con esta investigación cualitativa y lo que pretendo realizar, ubico lo que se denominan códigos. Códigos son las palabras claves, las ideas esenciales que los participantes van arrojando a partir de esto. Y bueno, hay distintos niveles de codificación, una que es abierta, que es como general,
una axial que es de segundo nivel, me permite establecer puntos de conexión o comparación, y otra que se llama selectiva, donde ya voy concretamente a buscar ciertas categorías y códigos concretos para profundizarlo. Y estas son precisamente esas palabras claves las que me van a permitir en este barrido general de creación de categorías, de códigos, interpretar datos, y a partir de ello puedo generar ciertos supuestos adicionales, complementos a teorías, investigación más profunda de algún tópico. Cuando lo recolecto, toda esta información, busco mayormente obtener datos y rescatar sus opiniones. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué percepción tienen al respecto? Y en función de lo que pretendo es el tipo de instrumento y la información que recolecto. A grandes rasgos, la información, la observación cualitativa es así como que, a ver, voy a apreciar, poner atención en el detalle a partir del sentido de la vista, con ciertos elementos indicadores concretos que puedo, si no, no se trata de observar todo, sino apreciar a detalle ciertos rasgos que busco. La entrevista con sus múltiples posibilidades, entrevista estructurada, semiestructurada, etcétera, pues bueno, es una charla entre dos personas, o también puede ser a nivel grupal, como pues un grupo de enfoque o focus group, que también nos permite ayudar a esto. Y con estas técnicas, que son como las más comunes, eh, puedo recolectar la información. Entre estas entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, va en función de qué tanto tengo un guión ya establecido y lo planteo tal cual, estructurado, lo puedo ir adaptando o puede ir saliendo en función de las respuestas que van dando, refiriendo a estructurada, semiestructurada y abierta, respectivamente. Esos son como los tipos de preguntas eh, para introducción, para ejemplificación, etcétera. Entonces, hay ciertos ejemplos que estoy contemplando ahí. Básicamente, en una entrevista de corte cualitativo, pues bueno, hago preguntas introductorias, luego van preguntas más complejas, ya luego las preguntas de concretamente a este tema y preguntas de cierre. Depende mucho del tiempo que nos destine esta persona. A veces podemos hacer como esta técnica del rapport introductoria, o a veces es introducción y directo a las preguntas esenciales. También están los grupos de enfoques o focus group que tienen que ver con esta información sobre distintos individuos o cuestiones biográficas. Los grupos de enfoque, pues como su nombre lo dice, son colectivos, es como una entrevista grupal, dicho de manera muy sencilla, aunque tiene ciertas características que la vuelven un tanto más compleja y muy enriquecedora. Mientras que, bueno, la biografía o historia de vida, pues bueno, ya tiene que ver con el análisis de esta otra técnica para recolectar información, ya sea de una persona o grupo. Y bueno, entre las ventajas y desventajas, como todo, la observación tiene posibilidades, igual que las entrevistas, la parte audiovisual. Algo muy importante en lo cualitativo es el uso de material audiovisual con un equipo celular, un teléfono celular o algún equipo más sofisticado, una cámara o algo, se puede hacer la grabación de lo que se está observando como para tener apuntes y análisis ya que no son meramente en tiempo real, ¿no? También se pueden grabar solamente los audios, las entrevistas. Aquí básicamente tengo que recolectar información, la tengo que ir organizando en diarios de campo, tomando cuestiones del contexto, hacer lecturas, apuntes. Quizá puedo con estos apuntes de nueva cuenta acudir al escenario, al contexto con los participantes, como para ir ampliando, estableciendo categorías. Y esto mismo me va a permitir tener datos, en función de esto mismo, pues bueno, puedo irlos integrando, comparando, eh, complementando para presentar la información que se va obteniendo ya para ir concluyendo respecto a lo que voy planteando.
Aquí en este sentido, pues bueno, se hace toda la recolección de los datos, pero también va de la mano esta parte de la inmersión inicial, inmersión profunda, en función de lo que pretendo, y va de nuevo el objetivo, si quiero comparar, si quiero ampliar información de algo, pues va a partir de eso mismo, ¿no? Entonces ahí puedo replantear mi investigación considerando que lo que encontré va hacia otro giro, puedo terminar esa investigación metodológica y dar pauta a otros futuros estudios, eso es muy, muy válido, eh, tanto en la perspectiva cuántica como en la cualitativa. ¿Qué pasa con los datos cualitativos? Aquí ya entra la estadística como herramienta esencial. Aquí también tenemos que describir los software que vamos a utilizar. SPSS, un software comercial de IBM, nos resulta de gran utilidad. Hay una versión de prueba de 30 días que nos puede ayudar. Y aquí básicamente hacemos uso de la estadística descriptiva para ver qué medidas de tendencia central, media, moda, mediana tenemos, las frecuencias, medidas de variabilidad, lo que es la desviación estándar o desviación típica, varianza, rangos o las gráficas, ¿no? Básicamente es presentar datos numéricos sobre el problema. Y bueno, también tenemos la estadística inferencial que ya nos sirve para probar una hipótesis y la relación que estamos estableciendo ahí. Este punto es medular porque a veces tenemos todo un trabajo y utilizamos una prueba que no nos da tanto resultado. Y aquí tenemos que utilizar esta cuestión de los parámetros, ¿no? Es decir, si los resultados de la muestra que tomé van con una distribución normal, si tomo todos en conjunto, aplico los análisis de tipo paramétrico para comprobar hipótesis. Si no son normales, es decir, están distribuidos, diferenciados, no tienen están como dispersos en lo que puede ser una desviación estándar, me lleva a los análisis de corte no paramétrico. Así, bueno, al final pongo una tabla que nos ayuda a identificar esto, un esquema y bueno, el enlace al texto completo donde pueden ubicarlo. Básicamente en función de lo que aplico, una sola muestra a grupos independientes, varias muestras a grupos o para hacer comparación, existen tanto pruebas paramétricas como no paramétricas. Entonces, antes de someter análisis hay que ver cómo están distribuidos la distribución normal de mi resultado, de mi muestra, y ya determino si es un análisis paramétrico o no paramétrico. Así, bueno, veo el software, analizo estos datos, ya esto es después de la recolección, veo la parte de confiabilidad y validez que se logró con este instrumento. Primero es la validez y confiabilidad en la fase piloto, prueba piloto, que me determina para el instrumento final y ya luego es el mismo instrumento aplicado. Así determino cuál es la muestra, si voy a aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas en función de mi distribución normal de resultados y aplico los análisis adicionales que puedo plantear. Y ya bueno, ya la forma de presentarlo en gráficas, en tablas, en figuras que me permitan visualizar cuantitativamente con datos las tendencias que se lograron en cuanto a los resultados y comprobar así la hipótesis en función de los puntos de comparación. La estadística descriptiva pues nos da gráficas, tablas, técnicamente se le llaman distribución de frecuencia o frecuencia simple, donde mencionamos, por ejemplo, datos y su cantidad y porcentaje. Por ejemplo, si le preguntamos qué días acudes al cine, inciso A, B, C, D, los días, y ya la frecuencia es cuántas personas dijeron cada situación, cada día, y el porcentaje, bueno, del total de la población, cuánto representa. Puedo presentar las gráficas y esto no es solo las que más me gustan, sino es una cuestión de qué quiero representar con ello. A veces una gráfica de sector, de pastel,
circular me permite presentar cierto dato y otras las de tabla, las de correlación, a veces en columnas, me permiten presentar más la información que busco. Y bueno, para ello hay información, el software de Excel es muy útil, SPSS también nos permite en este sentido. Aquí las medidas de tendencia central, que bueno, básicamente es el conjunto de valores que nos permiten ubicar en una escala cómo están distribuidos los resultados. En términos simples, la moda es el número que más se repite a lo largo de los resultados. La media, pues es el promedio o distribución, media promedio es lo mismo, es decir, sumamos los valores, los dividimos entre el total que son y obtenemos la media o el promedio. Y la mediana, que es el acomodo de los datos del mayor al menor y se ubica en la parte media, ¿no?, de los datos. En función de esto, veremos la distribución que tienen nuestros datos y en función de lo mismo determinar las medidas de variabilidad, ¿no? Si los datos se encuentran dispersados en nuestra escala de medición de variables o si se encuentran más unidos, más integrados. Ubicamos estos rangos, que es la periodos o extensión total, la desviación estándar como un punto medular en el promedio de desviación de las puntuaciones. Y bueno, aquí tenemos que ver cómo están distribuidas. En algunos casos interesa también conocer la varianza, punto estadístico muy importante porque bueno, la mayoría de las pruebas de corte cuantitativa se fundamentan en la varianza, buscan esto. Eh, en este video es básicamente presentar un panorama global. Tendremos que profundizar en otros momentos sobre cada uno de estos. Por ejemplo, un video de pruebas paramétricas, otro de pruebas no paramétricas, de confiabilidad y validez, de pruebas de hipótesis chi cuadrada, etc. Los aspectos que definimos, por ejemplo, en función del método que estoy haciendo, si estoy buscando índices de consistencia interna, como decía el alfa de Cronbach, el QR20, se aplica solo una vez, una sola versión, y los participantes, bueno, responden a esta única versión, y todos si los participantes respondieron, por ejemplo, al medir el alfa de Cronbach, si la respuesta es coherente o consistente, dependiendo de cuál prueba queremos utilizar. Ya en lo que tiene que ver con la estadística inferencial, ya para probar hipótesis y estimar parámetros, pues nos vemos a estos datos ver qué tanto los datos que obtuve con esta muestra pueden inferirse o para ampliarse a rangos de parámetro con otras muestras o universo. Es decir, estamos ya considerando estos resultados y a partir de ello podemos ampliarlo o proyectarlo a otros grupos con estas inferencias, estableciendo también los puntos de conexión entre los factores o variables, dimensiones de nuestro estudio a partir de los instrumentos. Todo este cuidado estadístico es medular para comprobar la hipótesis. Aquí buscamos la distribución muestral, la distribución normal y lo que se llama nivel de significancia. El nivel de significancia básicamente es qué tanto lo que supone el investigador al principio puede o no lograrse, qué tanto y se incrementa tal cosa, esa era mi idea, si aplicaba tal cosa se incrementaba, se disminuía y a partir de ello establezco la respuesta. Así también la distribución muestral, que bueno, tiene que ver con todos estos valores obtenidos en las muestras, o la distribución normal, que es esta distribución que conocemos como campana de Gauss, así como que está la curvita y ya se orienta, y creo que seguramente lo hemos visto. Y bueno, ahí tiene que ver con la distribución en función de un número de muestras, las unidades muestrales que se hayan hecho para las inferencias estadísticas. Este cuadro, cuyo enlace está ahí en el texto completo, está en el enlace que ubican ahí,
básicamente compara las pruebas estadísticas, paramétricas y no paramétricas. Entonces lo que hay que buscar es, ¿qué apliqué? Datos de dos muestras o grupos independientes y quiero compararlos. Entonces, si mi distribución normal es paramétrica, aplico TestStudent. Si no, la U de Mann-Whitney, que es otra prueba estadística. Y bueno, ahí tiene que es para grupos más pequeños, pruebas no paramétricas, mientras que las pruebas paramétricas son para más de 30 participantes. En función de esto mismo, pues bueno, ahí podemos evaluar los puntos de dos muestras independientes, ¿no? Si existe o no diferencias entre los puntajes de estas muestras, de un tamaño grande o un tamaño pequeño, paramétrico o no paramétrico. Si apliqué datos de una muestra medida en dos momentos diferentes, por ejemplo, esto aplica mucho para los pretest, posttest, igual mi muestra es pequeña, hago muestras ordinales o por intervalo, es que aplico la no paramétrica o la prueba paramétrica. Y aquí lo que busco como objetivo es evaluar la diferencia entre los puntajes de una muestra medida en dos momentos diferentes, una muestra grande, T-Student o W de Wilcox. Para el caso de si tengo datos de tres o más muestras o grupos independientes, eh, puedo aplicar un análisis de ANOVA o de un estadístico H de análisis de varianza. Y aquí lo que busco es ubicar las diferencias entre los puntajes de estas tres muestras de grupos pequeños o grupos de muestra más significativos en cuanto a la cantidad de los datos, que si tienen distribución de datos normal o tienen una distribución más libre. Para el caso de que tengo datos en tres o más momentos distintos valorados, ¿sí? Aquí ya tengo que definir, en función del número también, para evaluar estas diferencias, una prueba ANOVA o una prueba de análisis de varianza. Repito, esto es así en términos generales, profundizaremos en otros videos ahí que estaré subiendo al canal de YouTube para que tengan mayor información al respecto. Esta es a grandes rasgos la información. Cualquier situación la pueden ubicar en el canal de YouTube. Un enorme gusto saludarlos.